Bueno, muy buenas tardes a todos y gracias por estar. La verdad que quedamos muy súper sorprendidos por todo este webinar. Un poco la idea hoy es darle dentro de lo que es el marco que tenemos en mi dinero, mi problema, y todo lo que hemos hecho en el último año y medio de ayudar a las personas a pensar en invertir. Justamente nos parecía importante en este momento, que es un momento incierto, ¿no? Donde hay, bueno, hemos vivido unas bajas importantes en los últimos meses, de intentar dar una idea, un marco dentro del cual nosotros estamos viendo las cosas para ayudarles bueno, a definir lo que quieren hacer. Y también darles unas recomendaciones al final. O sea, entonces, hoy lo que voy a hacer es, durante la primera parte del webinar, es una presentación donde voy a dar mi visión, un poco de lo que está pasando, y si se tiene que preocupar o no, o sea, lo que ha pasado hasta ahora, lo que vemos de cierta forma yendo hacia adelante, las distintas opciones, los distintos caminos que vemos que son más probables. Y después la idea sería al final ya tomar preguntas. Vamos a pedir que esas preguntas se hagan por escrito y ahí voy a estar contestando, bueno, lo que me quieran preguntar. Así que bueno, voy a compartir mi pantalla. Bueno, el título de esta presentación es ¿qué está pasando en el mercado financiero? Obviamente ha sido un año difícil. Y para darles una idea, bueno, eso es obvio, ¿no? Desde enero, el primer día prácticamente de enero hasta ahora, hemos visto bajas, ¿no? Y realmente si uno lo mira en el contexto de la historia de la bolsa, ¿no? Normalmente tomamos desde 1928. En primer lugar, en acciones, la parte de acciones es el cuarto peor año de todos. O sea, si tomamos todos los el rendimiento de los primeros 9 meses de cada año, entre 1928 y ahora, lo que vemos es este año ha sido un año, o sea, históricamente muy malo, ¿no? Cuarto peor año. Pero no solamente eso, el problema más grande no es, para mí, la baja en la bolsa, ¿no? La baja bueno, esto fue a fin de septiembre, sino que también bajar los bonos. Y esto es una cosa que en general no pasa, ¿no? En general, lo que pasa es cuando las acciones bajan, los bonos suben, y cuando las acciones suben, los bonos bajan. Y este año eso no pasó. Y la baja fue tan importante que es el peor año, el peor 9 meses que hemos visto desde el principio. Entonces, para darle un contexto un poco en la situación actual que estamos viviendo y por qué, digo, fuimos de tener rendimientos muy buenos el año pasado a tener rendimientos muy malos, ¿no? Para estos 9 meses. ¿No? Entonces, la pregunta primero, y creo que esto es importante, es intentar entender por qué estamos acá. O sea, ¿qué es que pasó para que o sea, estas dos cosas pasaron a la vez? Y eso, de mi punto de vista, se explica por dos, mayormente, no es lo único, pero por dos eventos básicamente exógenos, cosas que no pasan todos los años, que tampoco están muy relacionados en sí, que son, uno es COVID y la reapertura después de COVID, y el otro es, obviamente, el ataque en Ucrania. Entonces, yo voy a como darles una idea más humana de qué veo yo que está pasando. O sea, si uno piensa primero un poco, volvemos al momento difícil en COVID y pensamos un poco en los Estados Unidos, o sea, lo que pasó en marzo de 2020 fue que obviamente el mundo paró. En los Estados Unidos, las empresas tienden a ser muy flexibles y no tienen muchas obligaciones de mantener gente empleada. Entonces, muchas empresas, las empresas que tuvieron que cerrar, terminaron despidiendo a todas las personas. O sea, entonces se redujo mucho o sea, la persona que no podían trabajar. Y el gobierno americano en ese momento, o sea, básicamente empezó a dar
dinero, ¿no? A los americanos en su conjunto, de una forma muy masiva, para un poco intentar aliviar, ayudar en ese momento. Fue muy masivo. Para darles un ejemplo, si yo soy norteamericano, vivo en Uruguay, y igual recibí dinero en mi cuenta bancaria en los Estados Unidos. Y eso, o sea, básicamente mandaron dinero a cualquier residente o no residente americano, ¿no? O sea, que estaba pagando impuestos, ¿no? Entonces, todos los americanos recibimos este dinero y la mayoría estaban en sus casas, no podían usarlo para comprar nada, ¿no? Entonces, o sea, quedaron en sus casas hasta que, bueno, el país empezó a moverse de vuelta, y lo que vemos un poco es, en principio de este año, en enero, bueno, la gente empezó a salir, empezó a comprar cosas que hace tiempo no había podido comprar, o sea, empezaron a comprar cosas para o sea, una demanda que estaba insatisfecha. ¿Y qué pasó? No había las cosas. Porque la otra cosa que pasó en el mismo momento, por COVID también, básicamente toda la parte de suministros, o sea, de materias primas, de tecnología, de otras cosas que venían, que hasta el año pasado se importaba la mayor parte de eso de otros lados, también estaba parado, porque tuvimos básicamente los barcos parados, ¿no? En China, en otra parte del mundo, y la cosa no estaba llegando. Entonces tuvimos un primer tema que era que por un lado teníamos una demanda más alta de productos inicialmente y poca oferta, ¿no? Y eso, bueno, los economistas dicen que cuando hay mucha demanda y poca oferta, lo que hace es subir los precios, ¿no? Fue el primer empujón de inflación. Después, o sea, la gente básicamente compró la cosa que quería comprar, y bueno, ahí empezamos todos a querer ir a consumir servicios, ¿no? Empezamos a viajar, empezamos a ir a restaurantes y otra cosa que hace 1 año, 2 años no pudimos saber, no estábamos yendo, y eso generó también una gran demanda en la parte de servicios, de restaurantes, hoteles, ese tipo de cosas. ¿Y qué pasó? No había gente trabajando, porque básicamente era más o menos necesario que la mayoría de las personas dejaron de trabajar durante COVID. Y esa gente que estuvo en ese tipo de puestos, digo, básicamente no se podía traer esa gente de vuelta por el mismo salario. Entonces lo que tuvimos es también, las empresas pagaban menos, de cierta forma, los salarios más bajos, tuvieron que empezar a aumentar salarios, ¿no? Para poder atraer gente, ¿no? Y cuando los salarios aumentan, también eso normalmente genera un empuje en inflación, porque el costo de o sea, las empresas mayor, entonces, bueno, las empresas empiezan a aumentar precios. Entonces, tuvimos segundo empujón de COVID, más o menos, de inflación en ese momento. Y después, cosas que no tenían nada que ver, pero pasó directamente después, fue el ataque de Rusia sobre Ucrania. Y ese ataque, ¿no? Esa área del mundo, que Rusia y Ucrania son grandes productores. Son grandes productores de comida, de petróleo, de distintos metales y cosas que usamos en distintos tipos de productos. Y eso obviamente también fue un tercer gran empuje. Entonces, lo que pasó básicamente con todo esto es, la inflación fue de básicamente 0, casi 0, de casi 0, ¿no? A 9. En muy pocos meses. O sea, aquí hay una gráfica del IPC americano, donde lo vemos esto, ¿no? O sea, básicamente saltó a niveles que no hemos visto desde 1900, los años 70-80. Entonces, ¿qué pasa? En los Estados Unidos, el tema inflación, cuando en los años 70, yo básicamente estaba en liceo, y yo recuerdo muy bien estos años. Vivimos 10 años de inflación muy alta, donde realmente, por distintas razones, el gobierno no logró controlar la inflación. Y después, en los años 80, ahí, bueno, con Reagan y con un señor que se llama Paul Volcker, tomaron la decisión que realmente iban a bajar la inflación.
y tuvieron que poner a la economía americana en una recesión sumamente fuerte para como descolocar lo que eran las expectativas tan altas de inflación. Entonces, esta situación en la mentalidad americana es algo muy fija. O sea, yo lo recuerdo muy bien de mi juventud, recuerdo esa situación y obviamente son recuerdos que también tienen, por ejemplo, las personas que trabajan en la Reserva Federal, nuestro Banco Central. Entonces, ¿qué pasó? Se asustaron, ¿no? La Fed se asustó porque había mucha gente diciendo que no estaban haciendo suficiente para la inflación antes, y cuando vieron que saltó la inflación, básicamente lo que hicieron fue poner los frenos bien fuertes. ¿Qué empezaron a hacer? Empezaron a subir la tasa a corto plazo, ¿tá? Que es la tasa que la Reserva Federal maneja, ¿no? Entonces, no, el hecho que subieron la tasa no era el problema. O sea, todos pensamos que iban a empezar a subir tasas, era obvio que iban a empezar a subir tasas. Lo que sorprendió fue la velocidad y la rapidez con la cual empezaron a subir tasas. Normalmente, cuando la Reserva Federal sube tasas, sube 0,25% por vez. Cada mes, capaz cada trimestre, pero son aumentos chicos poco a poco. Esta vez no lo hicieron, es así. Lo que empezaron a hacer es empezaron, no sé, con 0,50, después empezaron con 0,75 por mes y llegaron hacia unos meses a 1%, ¿no? Entonces, la tasa básicamente fue de 0 a hoy donde están a 3,25, ¿no? La tasa corta, ¿no? La tasa de depósitos o de dinero a corto plazo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Cuando en enero o en diciembre, por ejemplo, la tasa en efectivo era cerca de 0. Los bonos a 10 años, los bonos largos americanos, los bonos medianos, los bonos a 10 años americanos, el rendimiento de esos bonos estaba en 1,55, 1,50. Entonces, ¿qué pasa? Si rápidamente la tasa a corto plazo sube arriba de 3, o sea, todos los otros tipos de activos también tienen que hacer un ajuste, porque nadie va a comprar un bono a 10 años con un rendimiento de 1,50 si puedo recibir 3% a corto plazo, ¿tá? Y eso es un poco lo que vimos. Este ajuste acá, este ajuste de tasa, es lo que básicamente afectó todos los otros valores de los otros instrumentos financieros, ¿tá? Y eso lo vimos en el rendimiento de los bonos. Esto es el bono de 10 años, ¿no? Rendimiento, tuvimos, o sea, la roja, la parte roja, esta parte acá es lo que pasó con la tasa corta, lo que maneja la Fed, y vemos que la tasa en bonos, como se fue de cierta forma, subiendo, no exactamente la misma velocidad, pero fue también subiendo, ¿no? A medida que el mercado empezó a ver que la Reserva Federal iba a ser muy agresivo en este enfoque sobre aumentar la tasa a corto plazo para bajar la inflación, el rendimiento, de cierta forma, de los bonos de gobierno subió de 1,50 al principio de año por encima 4%, ¿no? O sea, un ajuste muy grande, ¿no? Entonces, cuando uno tiene ese tipo de ajuste, uno tiene bonos más largos, los precios caen, ¿no? Es un poco lo que pasó. Aquí vemos que un bono, si yo tomé, por ejemplo, un bono que no tenía ningún cupón al principio del año, ese bono valdría de cierta forma, o sea, el bono básicamente bajó de un valor o sea, 22% más bajo, ¿no? O sea, por ese aumento de cierta forma de tasa, ¿no? Eso es lo que vemos en los bonos. Por eso los bonos americanos bajaron, pero también todos los otros bonos emergentes, bonos de corporaciones, todos los bonos siguieron esa misma tendencia. ¿Por qué? Porque en general los bonos también usan como su benchmark, o sea, la tasa que usan para hacer repricing primero es lo que es
la tasa de los bonos de gobierno americano si estamos hablando en dólares. Entonces tuvimos una baja muy importante en la parte de bonos. También, ¿no? Si los bonos, el rendimiento de los bonos básicamente sube de 1,50 a 4, las acciones que tienden a ser más volátiles y más volátiles, también su rendimiento tiene que subir. Y eso también lo vimos. Aquí tenemos la roja, es la tasa del bono americano a 10 años, ¿no? Y la verde es el rendimiento que gana un accionista, que básicamente lo que se hace es se toma la ganancia por acción en promedio de las grandes compañías, la S&P 500, ¿no? Que al fin de 2021 estaba en 3, 3,5, y eso también tuvo que subir, porque obvio, si yo puedo invertir en un bono del gobierno americano a 4, no voy a comprar una acción, o sea, no voy a invertir en acciones que básicamente me generan un rendimiento menor, ¿no? Entonces, ¿qué pasó ahí? También bajaron los precios. Para generar un rendimiento más alto, lo que tiene que pasar es que los precios tienen que bajar. Y eso es lo que vimos, ¿no? Vimos que básicamente la baja de precio de las acciones se atribuye casi el 100% a ese ajuste, de cierta forma, de evaluaciones por ese aumento de tasa. ¿Tá? Y eso es un poco lo que pasó. ¿Tá? O sea, entonces, eso es lo que pasó entre ahora y, bueno, entre el principio de año y ahora. Entonces, la pregunta ahora es, bueno, ¿dónde estamos? Y eso, ¿qué implica para el futuro? ¿Tá? Entonces, otra vez, lo que pasó fue que empezamos a tener una inflación muy alta, que básicamente se debía a cosas que no son cosas normales, ¿no? Esa inflación muy alta hizo que la Reserva Federal empezara a actuar muy rápidamente para reducir la inflación, que es una cosa muy buena, por lo que buscamos, de cierta forma, en la economía americana. Ese ajuste que tuvieron que hacer en tasas es lo que generó la baja, básicamente, en los precios de los bonos por un lado y las acciones por otro. ¿Tá? Entonces, ahora, porque aquí me parece está muy bueno pensar, bueno, tuvimos una baja de precio, ¿qué pasó con el valor intrínseco de esos instrumentos que tenemos adentro? Entonces, eso es ahí donde me parece que es importante pensar. Cuando nosotros compramos un instrumento financiero, básicamente lo que estamos comprando es una promesa futura, ¿no? En el caso de bonos, estamos comprando un rendimiento futuro. Entonces, cuando bajan los precios, lo que termina pasando es los rendimientos futuros ya suben, son mucho más altos, ¿no? ¿Ok? Entonces, este bajo de precio, lo que sí nos hace es, dependiendo de lo que pensamos que va a pasar con la inflación, hace que ya las noticias sobre lo que puede llegar a pasar ya es mucho más alentadora. ¿Tá? Eso es lo que voy a ver. Entonces, la primera cosa es, obviamente, es importante saber qué va a pasar con la inflación, ¿no? Entonces, la primera cosa que quiero ver es, bueno, ¿qué pasó con todo esto que hicieron? ¿Qué pasó? ¿Tá? Y lo que estamos viendo es que es bastante temprano todavía, pero hay indicaciones que estamos empezando a ver, por lo menos que la inflación está llegando a su techo. ¿Tá? Entonces, normalmente, o sea, obviamente la inflación es lo que nosotros llamamos un indicador rezagado, es un indicador que muestra cosas que ya pasaron. Entonces todavía estamos viendo cosas del pasado todavía, pero lo que sí estamos empezando a ver es que o sea, hay como una baja, esto es IPC americano, donde empezamos a ver una baja, ¿no? Pequeña, todavía no es una tendencia sostenida, pero vemos una baja que parecería, digo, que por lo menos no estamos subiendo, no sigue subiendo la inflación, que es una buena noticia, ¿no? Segunda cosa que también parece que está pasando, es que es cierto que los salarios, como habíamos hablado antes, habían subido, pero también estamos viendo que hay como acá, segunda gráfica, ¿no? Esta segunda gráfica acá, muestra lo que está pasando con los salarios, y ahí también vamos viendo que los salarios empiezan a, por lo menos, como digo,
generar como un techo, ¿no? Hay una pequeña baja o sea, que estamos viendo en julio, pero más o menos estamos también empezando a ver que, bueno, esto también se está como llegando a su techo, ¿no? Esas son cosas muy positivas porque esas son las cosas que en el futuro van a reflejarse también bueno, en futuros indicadores de inflación. Otra cosa también que es sumamente importante, que es un poco lo que más le importa a la Reserva Federal, son las expectativas de inflación. Porque el problema con la inflación no es que tenemos un trimestre o 9 meses inflación alta. El problema con la inflación es que cuando la inflación es sostenidamente alta, la gente empieza o sea, esperar que haya inflaciones altas, ¿no? Y empezamos a tener una situación donde básicamente la expectativa ya genera mayor inflación. Eso es lo que está pasando en Argentina, ¿no? Donde uno espera que la inflación es más alta, entonces los distintos empresas aumentan sus precios, bueno, la gente exige aumentos de salarios y otras cosas, y uno genera como un círculo vicioso donde la expectativa de inflación ya lleva a mayor inflación. ¿Tá? Eso también hemos visto en ciertos momentos en Uruguay. ¿Tá? Entonces, una cosa que la Fed importa mucho es que la gente no empiece a esperar que la inflación sigue subiendo, ¿no? Y eso también estamos viendo. O sea, lo que vemos con los distintos indicadores de expectativas es que el consumidor, o sea, la inflación hace en un año, ¿no? Lo están viendo que ya empieza a bajarse. Y también vemos este otro indicador acá, que es básicamente inflación más de instituciones, donde también está bien anclado, donde en un nivel donde la Reserva Federal quiere hacer que a 5 años este indicador está entre un 2 y 2,5%. Entonces, esta parte acá es sumamente importante porque con el movimiento muy agresivo que hizo la Fed, lo hizo bastante claro que esta situación lo está tomando muy en serio, ¿no? Y eso es también una muy buena cosa. ¿No? Otra cosa que estamos viendo es también los distintos precios de distintas materias primas también están bajando. Vemos bajas significativas en el petróleo, en trigo, en semiconductores y en distintos tipos de metales. Y eso también son materias primas que después pasan a costos a distintos tipos de productos, que obviamente también la baja es algo positivo, por lo menos para el IPC global, ¿no? Que incluye también por petróleo y comida. Y finalmente, que creo que también es algo muy importante, es que todo el tema de las tensiones de suministros también se están empezando a aliviar, ¿no? Leí un artículo el otro día, creo que en el Financial Times, que decía que hace 1 o 2 meses en Los Ángeles, una de las puertas más grandes de los Estados Unidos, había, no me acuerdo qué número de barcos, qué número de semanas de barcos esperando entrar en el puerto, ¿no? Para descargar sus cosas, porque había como, el mundo paró, todos los barcos estaban en otro lado, cuando empezó a armar de vuelta, esos barcos obviamente empezaron a ir todos juntos y generó un problema grande de problemas con suministros. Y también estas tensiones se están yendo. También conozco a muchos, por ejemplo, importadores en Uruguay que también decían que el año pasado los fletes habían subido 50, 70%, ¿no? Y obviamente eso también tiene impacto sobre el costo final de los bienes. En todas estas áreas también estamos empezando a ver bajas, y esto también es muy importante. ¿No? Entonces, por primer lugar, lo que vemos es, por lo menos, inflación no está subiendo, tenemos que esperar un poco, porque inflación le lleva un poco de tiempo también empezar a ver las tendencias, no pasa enseguida, pero es importante que vemos que por lo menos inflación parecería que por lo menos está empezando a ir en la dirección correcta. ¿Tá? La otra cosa que obviamente el mercado le preocupa es el tema recesionario, ¿no? O sea, obviamente, si uno sube mucho las tasas, eso tiene un impacto sobre empresas que necesitan financiamiento a corto plazo o sobre también consumidores, ¿no? Que
que, bueno, cuando compran sus casas, o compran autos o este tipo de cosas, obviamente usan financiamiento. Entonces, hay un riesgo mucho más grande hoy, ¿no? Que en algún momento los Estados Unidos va a entrar en recesión, o sea, hay un modelo que usa la Reserva Federal, que, o sea, el año pasado la probabilidad de recesión era básicamente cero, y hoy está, en agosto de 2022, estaba en un 96%. ¿Tá? Entonces, y es cierto que en algún momento podemos llegar a tener una recesión, pero lo interesante con esto es que las empresas, los bancos y los consumidores, los tres grupos están en muy buenas condiciones económicas. Aquí vemos las empresas, es un poco lo que dije antes, o sea, la baja de precios que tuvimos al principio de este año en acciones no tuvo que ver con la ganancia de empresas. La ganancia de empresas, que es el primer cuadro acá, muestra de cierta forma que hasta ahora, más o menos, las ganancias están en niveles históricamente muy altas y más o menos se mantenían. Estamos empezando a ver ahora distintas empresas que están empezando a reportar ganancias más bajas, entonces puede ser que esto baje en el futuro, pero como digo, el margen hoy, la rentabilidad de hoy de la empresa es muy alta. También, si miramos la parte de concordatos, ¿no? Que también es otro indicador de la salud de las empresas en su conjunto, vemos en el segundo gráfica que realmente las bancarrotas también están en niveles muy, muy bajas. Otra cosa que es sumamente interesante, que hay muchas, las empresas americanas, las grandes empresas, y también, las empresas americanas en su conjunto, tienen en su estado de situación mucho efectivo. O sea, hay casi 7 billones de dólares en los balances de efectivo, en activos líquidos, ¿no? En los balances de las empresas. Entonces, ¿qué pasó? Durante muchos años, esas empresas se podían de cierta forma financiarse a tasas muy bajas. Entonces, las mejores empresas lo que fueron haciendo es extendiendo los vencimientos, ¿no? de sus deudas y acumulando de cierta forma dinero efectivo, ¿no? Entonces, eso también está muy bien, porque lo que hace es que le da obviamente mucha flexibilidad a las empresas de manejarse en una situación de baja económica. Y finalmente, la tercera cosa es que también las empresas en sí tienen una muy buena rentabilidad. Todavía las márgenes también, como vimos en este segundo gráfica, también están en niveles muy, muy altos. Obviamente, si entramos en una recesión, esas cosas van a bajar, pero también vemos que empiezan de un nivel muy alto. Otra cosa que es importante, que es muy diferente de lo que vimos en 2008, cuando tuvimos la última baja importante de mercados, es que los bancos están muy sanos. O sea, en general, tanto los bancos de los Estados Unidos como los bancos en Europa tienen mucho capital, porque después de 2008 tuvieron mucho más restricciones de lo que podían hacer, que hace que hoy están todos en una situación muy sano y que también van a poder básicamente soportar cualquier tipo de situación, o sea, el lentecimiento de la economía. Y finalmente también los consumidores en general, especialmente la gente que tiene casas, ¿no? que han pedido prestado hipoteca para casas, también el consumidor en general tiene mucho menos endeudamiento, que hace también que el consumidor está en buena situación para básicamente navegar un potencial enlentecimiento de la economía. Entonces, si uno lo piensa un poco en la situación que estamos viviendo actualmente, y lo que vemos es, bueno, hubo una cantidad de cosas que pasó, las cosas que no estamos esperando, cosas medio exógenas. Esto generó un tema de ajuste de precio por ese aumento de tasa, pero si uno ve
la salud y la calidad de lo que hay atrás, de cierta forma, de las empresas, que es un poco cuando invertimos o en bonos o en acciones, estamos al fin y al cabo invirtiendo como prestadores o como accionistas de esas empresas son sumamente súper sanas. Entonces, si vemos también, entonces si tomamos eso por un lado, que tenemos una situación bastante sana en toda la parte de empresas y pensamos un poco en el mercado, ¿no? Obviamente, yo siempre digo que hay que diferenciar entre el cambio de precio y el cambio de valor, ¿no? Porque hay momentos, como estamos viendo ahora con esta gráfica que tengo acá, que salió en mis libros, hay momentos cuando los inversores se ponen sumamente optimistas y todo el mundo compra y sube todo, y hay otros momentos cuando todos los inversores se ponen súper pesimistas y todos venden. Y cuando todos venden, obviamente, o mucha gente vende, obviamente tenemos la baja que estamos teniendo. Pero eso no representa realmente el valor real. Entonces tenemos que ver con todos estos cambios, o sea, dónde están de cierta forma las oportunidades. Y por suerte hay muchas, ¿no? En primer lugar, si uno mira la parte de renta fija, la parte de bonos, no hemos visto niveles de rendimiento que estamos viendo ahora en bonos de gobierno, bonos cooperativos y otros bonos desde hace casi 20 años. O sea, la última vez que tuvimos tasas al nivel que tenemos ahora era básicamente cerca de 2008. ¿No? Entonces, ¿eso qué quiere decir? O sea, bajó el precio del bono, pero dentro de los bonos, o dentro si estamos trabajando con fondos de bonos, dentro de esos fondos, el rendimiento futuro de esos bonos es muy alto, ¿no? O sea, los fondos que nosotros hemos manejado en la empresa, cuando en el año pasado, fin de año, estaba en el rendimiento promedio, era algo como 3, o es algo como 9, ¿no? Y esos son para empresas de alta, de muy buena calidad, ¿no? Obviamente podemos también, si uno va a los rendimientos más altos, los urgentes, ya uno puede ver también a niveles de tasa más alta. Y ese nivel de tasa, asumiendo que las tasas en los Estados Unidos no suben mucho más que están, el rendimiento que vamos a empezar a ver a medida que se va pagando los bonos. Entonces, eso es un primer tema, porque un mejor desempeño de bonos, obviamente, primero ayuda a la parte de la cartera que tenemos en bonos, pero también ayuda en carteras que son una mezcla de bonos en acciones, lo que nosotros decimos normalmente es mejor tener, ¿no? Entonces, ese hecho de que ahora estamos en niveles muy altos, ¿no? O más altos en toda la parte de renta fija, no solamente ayuda al rendimiento futuro de los bonos, pero también si entramos en una recesión, las tasas del gobierno van a empezar a bajar de vuelta, porque normalmente la Reserva Federal, cuando entramos en recesión, empieza a bajar tasas, y eso va a hacer que en un momento donde las acciones pueden bajar más, los bonos tienen mucho potencial de suba de vuelta. Entonces, hace también que la parte de bonos en la cartera hoy tiene mucho más potencial futuro de diversificar, ¿no? Una cartera de acciones que tuvo el año pasado, ¿no? La otra cosa que también es interesante es ver que, como digo, los múltiples, o sea, en cuanto a evaluaciones de las acciones hoy, están en niveles que son, si uno mira muy para, el múltiple de acciones es el precio que pagamos por $1 de ganancia, ¿no? Entonces, normalmente ese múltiple que usamos es como nosotros definimos si las acciones tienen un valor muy alto o tienen un valor muy bajo históricamente, ¿no? En general, el promedio de esto para la S&P es más o menos 15, que es donde estamos ahora, ¿tá? Hay momentos, por ejemplo, en los años 70 o 80, ¿no? O sea, ese múltiplo bajó mucho, ¿no? ¿Pero por qué bajó mucho? Porque las tasas no estaban en 4, estaban en 15, ¿no? Entonces, si uno mira un poco y uno compara qué múltiplo, qué
que hay hoy en las acciones, están bien evaluados, estamos muy en línea con el nivel de tasas ahora. Entonces, asumiendo como, bueno, yo estoy asumiendo por distintas razones que inflación, como digo, saltó a 9, pero ahora va a empezar a bajar. No sabemos exactamente la rapidez con eso, pero no va a seguir subiendo, ¿no? A tasas más altas. El nivel, de cierta forma, el múltiplo que tenemos hoy en acciones nos muestra que es un valor, de cierta forma, en línea con lo que debería ser. Esta gráfica, de cierta forma, muestra, por un lado, el precio de un bono. Esto muestra, la línea rojo básicamente es el precio de un bono cero cupón. Es medio raro como lo hice, pero lo ponen todo aquí de 10 años, ¿no? Y muestra de cierta forma, y el otro es el múltiple de, el azul es el múltiple de ganancias. Entonces, vemos acá que más o menos estas dos líneas, más o menos se siguen, o sea, todos los años 60, 70, 80, 90, ¿no? Más o menos esta relación se mantiene. En 2000 no, porque en 2000 sí tuvimos una burbuja que era toda la burbuja de tecnología en 2002, que obviamente esto como se desconectó, ¿no? Pero estamos viendo ahora justamente que, bueno, desde más o menos el 2018 a ahora, que más o menos esta relación se está manteniendo. Y esto creo que nos tiene que dar mucha... una sensación de que, bueno, estamos, como digo, las acciones no están hoy sobrevaluadas, ¿no? En cuanto a las ganancias de hoy. Lo que se está pagando por $1 de ganancia hoy es un precio promedio y es un precio de buen valor, ¿no? La otra cosa que también es importante, es una cosa que miran los analistas profesionales, es cuán negativo es el sentimiento de los inversores minoristas. ¿No? Y hay distintos indicadores, pero esto es uno donde hay una encuesta que se hace que le pregunta a los inversores si están optimistas, neutrales o pesimistas sobre el mercado de acciones, y lo que después hacen es toman toda la gente que es optimista menos toda la gente que es pesimista. Entonces, cuando esto es positivo, cuando está por encima de 0, hay mucho más gente optimista que pesimista. Y normalmente los inversores profesionales ven eso como un señal de venta. Porque en general el inversor minorista hace al revés o piensa al revés y hace al revés de lo que debería hacer. Lo mismo pasa cuando hay mucha gente negativa y hay poca gente optimista, ¿no? Entonces, cuando eso baja mucho, normalmente para el mercado, el inversor profesional es un señal de compra. Y si vemos dónde estamos ahora, que está aquí, a ver, ¿dónde está? Bueno, si miramos aquí, ¿no? Vemos estamos a niveles más bajos ahora que estuvimos en medio de COVID. ¿Tá? Entonces, eso como digo, no siempre pasa, pero pasó en COVID también, cuando pasó eso, después tuvimos una suba muy importante. Entonces, esto también es algo que es, no sé si es ahora o un poco más adelante, pero es algo bastante positivo para el mercado. Entonces, la pregunta es, bueno, ¿dónde estamos? Y si estamos al final de esta turbulencia. Y aquí básicamente va a depender de, como dijimos, esta situación fue de cierta forma creada por la Reserva Federal. Entonces, hoy en día, básicamente, ¿qué piensa y qué hace la Reserva Federal hacia adelante? Es básicamente el factor que va a determinar, ¿no? ¿Qué pasa en, o sea, los próximos meses o años, ¿no? Y para nosotros hay como dos caminos más probables. Camino uno es que inflación comienza a bajar y que la Fed confía que se está ganando la batalla. ¿Tá? Confía y también tiene que ver indicadores bastante fuertes que eso está pasando porque ellos también obviamente tienen que cuidar mucho su credibilidad. Si eso pasa, ¿no? Lo que se esperaría es que la Fed empiece a moderar la suba de tasas. No quiere decir necesariamente que deje de subir, pero lo que sí uno esperaría acá, o sea, sube
un poquito el año que viene, o sea, por ahora lo que se espera este año es hay en noviembre otro aumento de 0,75, diciembre otro de 0,50, eso está más o menos incorporado hoy en lo que están los precios. La pregunta que hacen al principio del año que viene, si empiezan a ver que esto se está empezando a como, o sea, la inflación está empezando a bajar, o sea, ahí lo que uno esperaría es que empiecen a ser más suave y capaz esperan, ¿no? Entre subas de tasas y hacen menos subas de tasas. Si eso pasa, el mercado siempre se anticipa, ¿no? A lo que está pasando y lo más probable es que en esta situación teníamos una suba de acciones y capaz la parte de tasas, la parte de bonos se mantendría más o menos donde está o se bajaría un poco. ¿Tá? Entonces, en este caso tenemos una suba de acciones y una baja pequeña en la parte de bonos, ¿no? Eso es uno. Segundo camino, posible es que no, que vemos que estas bajas que estamos viendo ahora, que no hay una tendencia de mucha baja, que más o menos la inflación se mantiene alta, ¿no? Y la Fed duda que la inflación se modera. Entonces, en ese caso, lo que van a intentar hacer es aumentar más la tasa corta, y eso para generar, de cierta forma, una recesión en la economía, porque la parte más difícil en la parte de inflación es el tema que tiene que ver con salarios, porque el problema que tenemos hoy en los Estados Unidos es que hay mucho más trabajo, puesto de trabajo, que hay gente buscando trabajo. Hay algo como por cada persona buscando trabajo, hay 1,6 puestos, ¿no? Entonces, la Fed, entonces eso hace que va a haber, de cierta forma, una presión sobre salarios, o puede haber, y si esa presión sigue, o sea, la forma de eliminarlo es, de cierta forma, eliminando puestos de trabajo. La forma de eliminar puestos de trabajo es que, bueno, básicamente hay que parar, o sea, enriquecer la economía en forma fuerte para que las empresas empiecen a reducir lo que gente que está buscando, y capaz también empezar a reducir el número de personas que están trabajando, ¿no? Entonces, si eso pasa, obviamente, ahí lo que uno pensaría que ahí sí las acciones pueden bajar más, porque ¿qué pasaría? Que las ganancias, y obviamente bajarían, y bueno, si eso es fuerte, también el mercado ahí va a empezar a prever que en algún momento la Fed va a empezar a bajar tasas, justamente para ayudar también a la recesión. Si eso pasa, lo que uno vería, lo más probable es una baja de acciones, un poco más de baja de acciones, y por otro lado, una suba, de cierta forma, en la parte de renta fija, ¿no? Entonces, es aquí donde siempre decimos, o sea, nunca se sabe exactamente qué va a pasar. Como vimos, en uno vamos a tener un aumento más en acciones, una baja capaz en la parte, algo en bonos, y en el otro escenario vamos a tener al revés, ¿no? Entonces, eso es algo, cuando pensamos en las carteras, es importante, por eso, intentar estar diversificado entre acciones y bonos, y no intentar, de cierta forma, predecir cuáles de este tipo de escenario va a pasar. Porque básicamente depende de un señor que se llama Jeremy Powell, que es el presidente de la Fed, y su grupo de gobernadores, y depende mucho de lo que ellos están viendo y lo que ellos sienten en cuanto a su capacidad de manejar el dinero. Entonces la pregunta es, con todo esto que le dije, obviamente nadie tiene la bola de cristal, y yo la verdad que hay días que siento que es más probable, más probable un escenario, más probable otro escenario. Una cosa que siempre quiero decir acá es, no importa a corto plazo qué pasa, porque a largo plazo, si tenemos empresas, las empresas son sanas, tenemos tiempo, si tenemos horizontes de tiempo largos, a largo plazo, o sea, tanto las acciones, las acciones van a subir y los bonos van a generar, de cierta forma, rendimientos positivos. Entonces, aquí la primera cosa que tenemos que hacer es, más allá que ha sido un año muy difícil, y no quiero
yo sé que muchos, todos de cierta forma, sufrimos cuando tenemos baja como hemos tenido. Es muy importante en eso no usar tus emociones para determinar qué vas a hacer. ¿Por qué? Porque es estudiado que cuando sube mucho la bolsa, nosotros sentimos bien, sentimos euforia y tenemos la idea que tenemos que entrar, ¿no? Que normalmente cuando sentimos más así es cuando básicamente, el mercado está a punto de bajar. Y al revés, cuando estamos en situaciones como ahora, donde han bajado mucho, y más no es un mes como en COVID, que tuvimos una situación de 2 o 3 meses donde bajó y subió, sino 9 meses, que puede extender más, ¿no? O sea, uno llega a un punto donde se siente tan negativo que en un momento dice, bueno, no aguanto más el dolor, ¿no? Y ahí justamente hay una tendencia, si estamos pensando en las emociones, querer salir, y es el peor momento para hacerlo, ¿no? ¿Por qué? Porque no solamente vendo al momento más bajo, y yo tengo, en eso le voy a dar un cuento que lamentablemente no lo puedo hacer más, pero mi padre, o sea, mi padre siempre fue la persona que usaba como indicador para ver cuándo el mercado estaba en modo, lo que yo llamo acá, capitulación, donde las personas empiezan a vender porque no aguantan más el dolor, ¿no? Entonces, mi padre, o sea, yo sabía cuando llegamos a ese momento porque siempre me llamaba para decirme que, que justo acaba de vender todas sus inversiones. Mi padre era una persona que el día que me decía eso, bueno, sentía muy mal por él porque siempre estaba saliendo cuando debería entrar y entrando cuando debería salir. Y yo sería, bueno, o sea, dado que él ya me dijo eso, ya sé que el mercado va a subir. Y normalmente dentro de 2 o 3 días, pues, es exactamente lo que pasó. Lamentablemente mi padre ya no está más con nosotros. Está, no sé, en el cielo, entonces no tengo ese indicador, pero lo que sí estoy sintiendo de cierta forma por llamadas y otra cosa que recibo es que sí, hay mucha gente en esa situación. Lo que le pido es que no sean uno de ellos que definen salir. Hay que esperar estos momentos, porque también si uno sale hoy, no solamente sale con pérdidas, sino que también normalmente uno después no se anima a reentrar enseguida. Entonces, no solamente vendo al peor momento, sino también pierdo mucho de la suba. ¿Tá? Es un poco, o sea, pierdo la primera parte de la suba, que normalmente es una suba importante. Primer tema aquí otra vez es no usar mis emociones para tomar decisiones de inversión. Segunda cosa que pasa, no escuchar a los expertos que están prediciendo fin del mundo. ¿Tá? Esto también es otra cosa que vemos mucho cuando el mercado empieza a bajar por debajo del 25%, como estamos ahora. Es como los diarios van en búsqueda de las personas que tienen la visión más negativa sobre lo que está pasando. Siempre son personas súper reconocidas que básicamente están prediciendo que no solamente bajó, sino va a seguir bajando muchísimo. ¿Tá? ¿Y por qué pasa eso? Porque, ¿qué pasa? Los diarios y los radios y otros venden contenido. O sea, ellos nos gusta que leemos lo que ellos están diciendo. Y saben, nosotros, los seres humanos nos gusta leer lo mismo que sentimos. Entonces, en momentos cuando el mercado está muy negativo, tienden a sacar artículos de expertos, que siempre hay, que está diciendo que obviamente va a bajar mucho más. Yo recuerdo eso en 2008. En 2008, o sea, recuerdo también este artículo que básicamente de Forbes, que obviamente es uno de las revistas más prestigiosas de economía en los Estados Unidos, que básicamente decía el peor día, la baja absoluta de la bolsa, seguía diciendo que las acciones iban a bajar, ¿no? Al otro día empezaron a subir, ¿no? Entonces, esto no es la primera vez que pasa, entonces también intentar no leer estas cosas porque, como digo, es un reflejo más de cómo estamos sintiendo de una opinión genérica de lo que está pasando, lo que los expertos en sí están pensando. Otra cosa que es muy importante, y por eso también nosotros siempre
exigimos, es un tema que trabajo, digo, en mi problema, es idea que tenéis que tener un plan de inversión a largo plazo. ¿Tá? Primero tenéis que tener claro para qué estás invertido y segundo tenéis que tener una visión a largo plazo. Si miramos, o sea, este año, el día, el semana o el mes, lo que vemos son bajas. Si miramos a 5 años, 10 años, 15 años, lo que vemos son subas muy importantes. Entonces, esa es la otra cosa que es importante. Tu percepción hoy de lo que está pasando, estás muy focalizado en estos 9 meses y te olvidas que cuando yo miro, tomo un horizonte mucho más largo, o sea, como digo, a largo plazo, las acciones suben, ¿no? Otra cosa, no intentar predecir movimiento en el mercado. O sea, ningún inversor profesional que yo conozco, o sea, todos los profesionales que yo conozco saben que esto no es muy difícil hacerlo a largo plazo. O sea, en forma consistente. Puedo de un día, o sea, invocar bien, pero hacerlo en forma consistente es básicamente posible. Y esto es un cuadro que muestra, ¿no? La probabilidad, ¿no? Si uno está haciendo esto en acciones, la probabilidad de acertar diariamente, ¿no? O sea, sí, básicamente 50%, pero una cosa que tenemos que recordar en inversiones es no solamente tengo que acertar 2 veces. Si yo salgo o entro, ¿no? O sea, si yo quiero salir, tengo que saber cuándo vender y después tengo que saber cuándo entrar. Entonces, no tengo un 50% de probabilidad. Tengo un 25% de probabilidad de hacer las dos cosas correctas. A medida que voy extendiendo los plazos de decisión, ¿no? Anual, 3 años, 5 años, 10 años, en la probabilidad de acertar, la probabilidad de acertar como una suba aumenta mucho. Y por eso cuando nosotros tomamos de cierta forma decisiones de inversión sobre qué hacer, normalmente estamos mirando horizontes proyectados de 10 a 15 años, porque son en ese horizonte que uno puede tener una idea bastante clara de lo que va a pasar, ¿no? La otra cosa que también dijimos es el tema de diversificación. Diversificación, o sea, si tú diversificas entre acciones y bonos, no vas a ganar 10 o 9 o 8, pero tampoco vas a ganar 2 o menos. O sea, lo que vas a terminar es algo medio que es algo que en forma consistente va a ser por encima de inflación a largo plazo. Y esto muestra distintas carteras, ¿no? Creo que son 20 años donde muestra que, como digo, si uno hace una diversificación entre acciones y bonos, básicamente uno termina con un rendimiento promedio que es bueno sin tener que predecir, ¿no? Un desempeño específico. En general, los inversores promedios, ¿no? Que son gente que intenta de cierta forma hacer predecir el mercado, o sea, si uno mira los estudios, muestran que los rendimientos están mucho más bajos que este 5 o 6% que vemos acá. La otra cosa que también, como repetimos anteriormente, pero es fundamental mantenerse invertido. ¿Y por qué es esto? Porque cuando uno, o sea, si yo me mantengo invertido, esto es un cuadro empezando en 2006, un poco antes de la crisis de 2008, hasta 2021 me muestra qué pasa si yo invertí en fin de 2006 en una cartera 100% de acciones. ¿Tá? Si eso lo hice y me mantuvo durante 2008, durante 2009, donde la bolsa lo bajó 25%, bajó más de 50%, pero no hice nada, seguí invertido, esos $10,000 a fin de 2021 eran $45,000. Si si hubiese salido, ¿no? Y solamente tengo para los 10 días mejores, y ahí el rendimiento, el valor de lo que, o sea, de mi cartera, en vez de ser 45, es 20,000. Si pierdo 20 días, ya es más o menos como no invertido. Y si pierdo 30 días, ya perdí, ¿no? Perdí parte de mi capital.
Entonces, ¿por qué queremos hacer esto? Porque normalmente los días mejores vienen directamente después de los días peores, ¿no? Entonces, sería bárbaro poder decir, bueno, poder predecir cuándo entrar a salir. Pero la verdad es que es posible hacerlo. Entonces, lo que hay que hacer cuando tenemos estos tipos de situaciones, asegurar que tenga un plazo largo, como siempre decimos, por lo menos 5 años o más, o sea, en general nuestros horizontes de tiempo es toda la vida, y intentar en el momento de baja, bueno, no mirar tanto mi cartera, ¿no? Y asegurarme que estoy bien invertida, bien diversificado en acciones y bonos y también obviamente en distintos tipos de instrumentos. Otra cosa que también pasa, que está pasando mucho ahora, es siempre hay una razón de no invertir. O sea, yo estoy escuchando muchos inversores que capaz invirtieron algún año pasado y ahora están diciendo, bueno, sí, dije que iba a seguir aportando anualmente. No, pero ahora no es un buen momento, porque la inflación es muy alta, ¿no? Eso es un poco la cosa que estoy escuchando. Y realmente yo creo que cuando miramos para atrás, ¿no? Y vemos este momento, nos vamos a dar cuenta que era un excelente momento para invertir. Porque siempre hay una razón para no invertir. Esto es un cuadro, lamento que está en inglés, pero no me daba para traducir todo, pero muestra desde 1928 siempre hay una razón muy mala de por qué no es un buen momento. Aquí tenemos la guerra civil española, o sea, las guerras mundiales, distintos problemas con Rusia, distintos problemas con petróleo. Bueno, cuando asesinaron el presidente Kennedy de los Estados Unidos, o cuando atacaron el World Trade Center, o sea, hay una cantidad, todos los años hay algo que pasa que como digo, nos lleva a pensar que no es un buen momento. Es un buen momento para estar invertido y es un buen momento para seguir, especialmente si tienen un plan de ahorro anual o digo, de seguir aportando lo que uno prometió. Sí, y para dar un poco más de color de esto, estos son eventos, creo que son los eventos, desde 1940, ¿no? Donde hubo estas crisis, ¿no? Crisis grandes, donde vemos, o sea, aquí lo que se muestra es la reacción inicial, ¿no? Que normalmente si hay una crisis, hay una reacción negativa inicial, pero si vemos la segunda columna, lo que vemos es 6 meses más tarde, ninguna de estas cosas tuvo un impacto, ¿no? Entonces, eso es el otro tema. La gente dice, no, pero ahora puede ser que ataquen a China ataca a Taiwán, otra cosa. Estas cosas siempre pueden pasar. Normalmente no son razones de bajas sostenidas en la bolsa. La última cosa que quiero dejarles es esto, que también intentar tener una actitud positiva. Sé que es difícil, porque sí es un momento muy difícil, pero, como digo, yo he vivido, bueno, ya soy grande, ya tengo 64 años, así que he vivido varias de estas crisis, y sé que cuando pensás que estás en el peor momento, estás a punto de ver la luz, ¿tá? Entonces, no sé si es este mes, el mes que viene, el año que viene, pero en algún momento, bastante breve, vamos a ver este momento de bajas ya va a estar atrás nuestro y vamos a empezar a ver subas. Y aquí vemos este último cuadro que muestra, o sea, de todas las bajas mayores a 25% que tuvo el mercado de acciones, no en los Estados Unidos. ¿Y qué pasó después? Entonces vemos acá que estos son todas bajas mayores del 25%. Las bajas eran, o sea, dependía del año, ¿no? Pero bajas importantes, siempre rojo. Pero vemos, la mayoría, excepto 2007, de la crisis de 2008, todos después de un año ya estaban todos entrando, ¿no? 3 años, 5 años y 10 años ni les digo. Entonces, aquí otra vez, o sea, estamos hoy viviendo el peor momento. Puede ser, como digo, si nuestro escenario de inflación sigue, puede ser que como digo, la bolsa puede bajar más, pero recordar que, como digo, lo que baja, sube. Y sube mucho más que baja, ¿no? Y eso está
está también comprobado, o sea, la bolsa, o sea, sube 3 veces más tiempo y también las subas son muchísimo más altas que las bajas. Por eso la tendencia a largo plazo es ascendente, ¿no? Entonces, bueno, esa es la cosa que quiero dedicarles. O sea, sé que es difícil, pero aguanten, porque esto, como digo, también esto va a pasar. Y bueno, con eso termino mi presentación y bueno, si quieren hacer preguntas, estoy aquí para intentar contestarlos. ¿Qué pasa? O sea, buenas tardes, tengo una pregunta. ¿Qué opinión sobre la fortaleza del dólar y su recuperación en renta variable? Bueno, eso es un gran tema. Obviamente, la Fed está subiendo la tasa mucho más rápido que el resto del mundo. Esto ha generado, obviamente, una fortaleza importante en el dólar. O sea, yo estuve en Europa el mes pasado, estamos, es 1 a 1, que bastante impresionante. Eso sí va a afectar, obviamente, hay muchas empresas americanas que tienen venden, ¿no? Gran parte de su producción en otra parte del mundo, y obviamente si estoy vendiendo en otro país, obviamente eso va a impactar sobre las ganancias traducidas a dólares, ¿no? Entonces, eso sí entiendo que puede ser una de las fuentes de bajas en la parte de la rentabilidad de las empresas, que también, o sea, como digo, puede afectar algo la parte de renta variable, porque ese escenario de como bajas en rentabilidad, si asumimos que más o menos el múltiplo que se está pagando ahora es más o menos razonable, o sea, asume ganancias como están ahora, y como vimos, las ganancias hoy están a nivel muy alto. Si esas ganancias empiezan a bajar, que estamos empezando a ver algunas indicaciones que estaban pasando, ayer salieron lo de Google, salieron de Microsoft, donde estamos empezando a ver ciertas empresas con alguna dificultad en ese sentido, obviamente puede afectar la parte de renta variable. Otra pregunta, ¿por qué la fortaleza del dólar no se ha visto vis-a-vis peso uruguayo? Esto es esperable que siga así. Obviamente, los tipos de cambio dependen de la oferta y demanda de monedas. No soy la persona para preguntar qué va a pasar con las monedas, porque lo que te digo, lo más probable va a ser al revés. O sea, es algo que bueno, o sea, obviamente, o sea, sí, no ha pasado. Uruguay es un país hoy bastante caro. No sé si los que han viajado también se dan cuenta. O sea, estamos mucho más caros que otra parte del mundo, porque justamente no hemos tenido este ajuste del tipo de cambio, ¿no? Y bueno, otros países sí. Digo, como a largo plazo estas cosas se resuelven, ¿no? Porque si no, si un país es mucho más caro que otros, obviamente a largo plazo se ajusta. ¿Cuándo va a pasar eso? No sé. Y como digo, no son cosas que intento predecir, porque me parece que es muy difícil. Buenas tardes. ¿Qué opina del mercado de criptomonedas? Bueno, para mí hay que definir. O sea, hay dos cosas acá. Primero, que hay tecnologías nuevas, que es el blockchain, y el impacto que esas tecnologías pueden tener sobre muchas cosas en nuestra vida, sobre la banca, sobre distintas cosas, ¿no? Obviamente, esa tecnología tiene un valor. Lo que hemos visto hasta ahora, que para mí ese valor de la tecnología, lo que uno va a aprovecharlo invirtiendo en empresas que logran captar la rentabilidad que tiene esa tecnología, ¿no? O sea, alguien va a poder de cierta forma aprovechar y generar esa, o sea, generar un valor, o sea, un valor real, que después ese valor real se va a distribuir a accionistas, ¿no? Eso hasta ahora no queda claro quiénes van a ser los ganadores, ¿no? En eso, porque hay mucha gente trabajando en el espacio, y no queda claro, o sea, cómo, de cierta forma, se va a captar ese beneficio. Entonces, para mí, no hay forma hoy de invertir en la tecnología de una forma, digo, muy, o sea, no hay una forma fácil de invertir en la tecnología. O sea, o uno tiene que tomar como apuestas con empresas que son incipientes, que
algunos capaz de esas empresas genera, o sea, termina obteniendo ese valor, pero muchos no van a hacerlo. ¿Tá? Entonces, para mí hay que definir, o sea, hacer una diferencia entre lo blockchain y la tecnología y ir viendo un poco eso, cómo se va de cierta forma desarrollándose y quiénes son las empresas grandes que logran encontrar, o sea, usar esa tecnología que algo que agrega valor al mundo, ¿no? Y otros son criptomonedas. ¿Tá? En criptomonedas, mi opinión es que es como comprar, no, es nada, o sea, criptomoneda es como comprar, no sé, un cheque sobre una cuenta bancaria, ¿no? No tiene en sí valor, ¿no? Entonces, uno, o sea, no es, eso no digo, si uno compra acciones en la empresa, uno está comprando algo que está generando valor, ¿no? Está generando rentabilidad. Yo estoy comprando un porcentaje de algo que aumenta, que genera rentas. Si compro una granja, también compro tierra que después tengo la propiedad, pero también esa granja o ese campo genera, de cierto, o sea, hay trigo, ganado, otra cosa que genera, o sea, generan rentas, ¿no? Entonces, de mi punto de vista, inversión genuina es una inversión en algo que agrega valor, que genera valor nuevo, ¿no? Que son acciones en empresas, inversiones en empresas, inversiones en campos, inversiones en inmuebles, son todas cosas que uno compra un bien y ese bien genera de cierta forma algún tipo de renta. ¿Tá? Cripto no genera renta. Cripto lo que tú estás básicamente haciendo es apostando a que hay alguien que va a querer comprar lo que tú compraste a un precio más alto. ¿No? Lo mismo, ya, de hecho lo pasa con oro, ¿no? Oro es lo mismo, porque oro, tú compras oro y oro no genera ningún tipo de rendimiento. Entonces, ¿qué pasa? Estás comprando algo y tu única fuente de retorno es que precio, ¿no? Mientras que si tú compras una acción o compras un bono, tú tenés posible aumento o baja de precio, pero también tenéis un rendimiento que es el cupón o el dividendo que es positivo, ¿no? A largo plazo. Entonces, para mí, cuando pensamos en inversiones reales o de inversiones genuinas, para mí los seguros son inversiones que tienen esa capacidad de básicamente generar tres fuentes de rendimiento. Tengo cambio de precio, que siempre tenemos, tengo rentas, ¿no? Que puede ser o el cupón o el dividendo, y tengo la tercera cosa que hemos hablado en otro curso, que es reinversión de esa renta, que también, o sea, cuando yo tomo la renta, después reinvierto esa renta, eso también me genera otra fuente de rentabilidad. Esos son inversiones genuinas. Entonces, para mí, cripto, ¿no? Es una inversión especulativa. Entonces, la especulación es que hay alguien que va a querer lo que yo tengo más que yo. Entonces, yo no invierto en criptos. Si lo quieren hacer, lo que sí les digo es, por favor, hacerlo con un porcentaje muy chico de su capital. Lo mismo pasa con oro. O sea, si tú invertís en oro, también estás tomando básicamente la misma apuesta. O sea, no es nada contra criptos en sí, sino el tipo de inversión que es. ¿Tá? Ricardo te consulta si hay algún nuevo fondo y o variación en los fondos recomendados que se deba tener en cuenta. Todavía no, lo que estamos viendo, o sea, el año que viene sí tenemos planes de extender los fondos que estamos poniendo en la página y también queremos estamos viendo un poco el cómo, pero cómo ir haciendo un seguimiento de esos fondos. Hoy estuvimos actualizando, perdón que te interrumpa, los fact sheets en el sitio web, así que los pueden ver actualizados. Hoy mismo los actualizamos. Sí, ok, perfecto. O sea, entonces, no, o sea, sabemos que hay otros fondos que están saliendo en los bancos y obviamente nosotros nos parece muy bueno eso. Y hoy lo que no estamos haciendo todavía es una investigación a fondo de cuáles fondos están disponibles por montos más chicos. Es algo que queremos hacer el año que viene, pero lo queremos en una forma que lo podemos sostener. Entonces, hoy no, pero lo que sí me pueden, o sea, si quieren, están viendo un fondo que no está, lo que sí vamos a evaluar son fondos, lo que llamamos balanceados, que son justamente esa solución único producto.
No vamos a entrar en evaluar distintos tipos de fondos específicos, porque entendemos que para hacer esto, bueno, básicamente tiene que ser, quienes hacen eso deberían saber aprender a hacerlo solos. Pero sí queremos tener los fondos balanceados y tener una forma como más, una metodología para como ir haciendo tipo una calificación de los fondos y también ir haciendo un seguimiento. Lo que sí le puedo decir es si hay ciertos fondos que están viendo que no son los fondos que están en la página y quieren preguntar específicamente, lo único que tienen que hacernos es mandar un mensaje a través del foro. Si es un fondo que entendemos que es interesante, o sea, y recibimos ese tipo de información, lo podemos colgar. Y eso también nos ayuda. Nos ayuda mucho tener input de los usuarios, porque obviamente nosotros, digo, o sea, la forma que tenemos de acceder a los sitios bancos es o ir preguntándolos, algunos nos dan más información que otros, o obviamente tener acceso a nosotros no sé, plataforma del banco. Pero, como digo, si hay ciertos fondos que están viendo o fondos valencianos que están ofreciendo y quieren tener nuestra opinión, estamos súper abiertos a hacerlo a través del foro. Claudia comenta, queda claro el concepto de que si uno está dentro del mercado financiero debe aguantar, pero ¿qué aconseja como oportunidad puntual en este momento como nueva inversión? Lo mismo. O sea, me parece otra vez, si tú me preguntas, hoy, para mí, ¿no? Es obviamente un mucho mejor momento para invertir en el mercado que ir en dinero. No digo que dinero no fue un mal momento, buen momento, porque siempre es un buen momento para invertir, porque tenemos que invertir para hacer crecer nuestro capital a largo plazo para tener dinero para jubilarnos. Entonces, lo que sí pienso es, si tenés dinero hoy y no has invertido, o sea, invertirlo. O sea, y para mí la forma mejor de hacer esto es que si tú tenés un plan de ahorro y empezás a aportar en forma periódica un cierto monto fijo, ¿no? Eso es algo en general que a largo plazo minimiza mucho el riesgo de entrada, ¿no? Porque lo que pasa se llama en inglés dollar cost averaging, costo en dólares, promediando el costo en dólares. Cuando tú haces eso, lo que pasa es que si tú invertís un monto fijo, por ejemplo, no sé, $1,000, ¿no? Cada fin de año, ¿no? Entonces, si en momentos de altos, ¿no? Cuando el mercado está muy alto, vas a comprar menos volumen, menos cantidad, ¿no? Por $1,000 que cuando en momentos bajos. Entonces el promedio, terminas con un promedio de coste que termina siendo casi tan bajo como si hubiese, o sea, predicho la baja del mercado. Entonces, eso es lo que yo recomiendo. Si has invertido, seguir invirtiendo. Si definiste el año pasado de un plan de ahorro, de poner un cierto monto a fin de año, háganlo. O sea, y no lo piensen mucho, ¿no? Lo que sí, obviamente, lo que nunca sabemos, si invertiste hoy, si no va a bajar más, puede bajar. Pero a largo plazo, como digo, excepto si termina el mundo, a largo plazo el mercado crece. Y eso es el supuesto, de cierta forma, que está abajo de todo lo que hacemos. Y es algo que yo personalmente creo mucho. Creo mucho en el ser humano y su capacidad de enfrentar y resolver temas. Y si no tienen ese optimismo, piensen en lo que nos ha pasado en los últimos 2 años. O sea, tuvimos COVID, ¿no? El mundo paró un año, ¿no? Estamos en medio de una situación donde Rusia cortó todo el petróleo y el gas, ¿no? a Europa. Y en medio, las personas van ajustando sus cosas para sobrevivir y resolver los temas. Y lo estamos viendo en Europa. Rusia cortó todo el suministro de energía, y Europa, bueno, buscó por otro lado generar reservas para poder básicamente, sobrevivir bien el invierno. Esto te muestra la flexibilidad que tenemos los seres humanos. Entonces, abajo de todo esto, no es un tema de precio, es si yo creo que a largo plazo el mundo va a crecer. Si yo creo eso,
Y digo, la forma de aprovecharlo es invirtiendo en este tipo de instrumentos. Y como aguantando, sí, la turbulencia en medio. Y es la única forma, de mi punto de vista, de generar un rendimiento que a largo plazo va a ser mayor que inflación. Tenemos una última pregunta de Berch que dice, el Buffett Indicator muestra que el mercado aún está muy sobrevalorado. ¿Esto indicaría que aún hay mucho espacio para la baja? Hay muchos indicadores y eso también, o sea, hay que verlo. Para mí, como digo, yo miro el mercado hoy y yo digo que me parece que está, en cuanto a la parte de, o sea, lo múltiple que está pagando, me parece que no son niveles bajos. O sea, en 2008 el mercado bajó a un price earnings de 8, ¿tá? Estamos en 15. ¿No? ¿Puede bajar más? Sí, pero puede que no baje más también. Entonces, como digo, para mí es otro tema, no sé si yo siento, como digo, hoy es un buen momento, justamente si vemos dónde está el nivel de tasa que tenemos ahora. Pero como digo, hay distintos indicadores y siempre hay uno que te dice que sobrevaluados, hay otro que dice subvaluados. De mi punto de vista personal, y es totalmente personal, entiendo que los valores que estamos viendo hoy son valores razonables. Pero como digo, no sé, el mercado siempre puede bajar más a corto plazo. Bueno, muchas gracias por participar. La verdad que, y obviamente sepan que estamos acá y que bueno, las dudas que tienen, siempre nos gusta escucharlos a través del foro, nos ayuda mucho, o sea, queremos estar, yo sé que hay muchos de ustedes que empezaron este proceso, parte por el libro, parte por lo que, o sea, los cursos que hicieron conmigo, y sepan que más allá que no hemos estado mucho este año, que pensamos mucho en ustedes y obviamente estamos para ayudar. Y como digo, el año que viene estamos viendo un poco cómo ir como haciendo crecer lo que nuestro movimiento mide el problema para poder también apoyar y bueno, ofrecerles otras cosas. Así que muchas gracias y muy buenas noches.